Mi nombre es Elena Morales, y a mis 26 años, por primera vez en mi vida, todo estaba en silencio. Un silencio caro. Un silencio ganado. Un silencio que había pagado con noches sin dormir, con café frío, con código escrito a las 3 de la madrugada y con una disciplina que nadie me enseñó, porque tuve que inventarla yo sola. Estaba descalza, de pie, en mi apartamento de Madrid, en el barrio de Salamanca. No era el piso más grande de la ciudad, pero era mío. Cada pared, cada metro cuadrado. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de cristal, iluminando partículas de polvo que flotaban con pereza sobre mi escritorio minimalista. El aire olía a limpio, a papel, a libros y al café recién molido que giraba lentamente en el molinillo. Sostenía una taza de cerámica artesanal, pesada, imperfecta. El aroma era profundo, terroso, con notas amargas que me tranquilizaban. Ese olor era mi paz. Mi éxito. Mi refugio. Y entonces, la paz se rompió. Mi teléfono vibró sobre la encimera de piedra. Un zumbido seco, intrusivo, como una bofetada en mitad del silencio. No miré la pantalla. Sabía perfectamente quién era. La vibración volvió a repetirse. Una vez. 2. 3. A la quinta, solté el aire que llevaba conteniendo sin darme cuenta y dejé la taza con cuidado. En la pantalla apareció un nombre que llevaba años sin pronunciar en voz alta. Ricardo. No papá. Ricardo. Porque papá es una palabra que implica refugio, seguridad, calor. Ricardo nunca fue eso. Ricardo fue control. Ricardo fue cálculo. Ricardo fue el hombre que me hizo sentir, desde pequeña, que yo era el error dentro de su familia perfecta. Dejé que la llamada se perdiera en el buzón. Sabía lo que quería. No necesitaba escucharlo. Mi hermana Clara, la hija dorada, la impecable, se casaba. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. El olor a café desapareció y, en su lugar, llegó otro recuerdo. El piso antiguo de mi abuela en Malasaña. No era lujoso, pero era cálido. Olía a canela, a café de puchero, a pan recién hecho por las tardes. Olía a libros viejos y a paciencia. Mi abuela fue la única persona que me miró de verdad. No vio una niña rara ni una decepción. Vio potencial. Este piso es tuyo, Elena, me dijo una semana antes de morir, apretando mi mano con la suya, frágil como papel. Es tu libertad. No dejes que te lo quiten nunca. La casa de mis padres, en cambio, siempre olía a lejía y a vainilla artificial. A limpieza obsesiva. A apariencias. El teléfono vibró otra vez. Esta vez, un mensaje de voz. Subí el volumen, preparándome para el golpe. La voz de Ricardo llenó el salón. No hubo saludo. No hubo interés. Solo una orden. Clara se casa en 3 semanas. Tu madre, Isabel, está fuera de sí con los preparativos y tú ni siquiera has llamado. Tienes que venir este fin de semana. No es una sugerencia. Es una orden. Borré el mensaje. ¿Para qué quería que fuera? ¿Para convertirme, una vez más, en la criada invisible? ¿Para cargar cajas, inflar globos y sonreír mientras todos celebraban a Clara por el simple hecho de existir y ser bonita? Activé el modo no molestar. Mi santuario. Que se fueran al infierno. 10 minutos de paz. Abrí el portátil del trabajo. Revisaba un informe de riesgo sobre una posible brecha de seguridad en una nueva plataforma de pagos. Millones de euros en juego. Mi verdadera vida. Entonces el teléfono volvió a sonar. Saltándose el bloqueo. Contesté. No por respeto. Por estrategia. Habla, dije, con la voz plana. ¿Te crees muy lista ignorándome? Gritó Ricardo. ¿Crees que puedes desaparecer así? Estoy trabajando. ¿Qué quieres? Quiero respeto. Quiero que vengas a la boda de tu hermana. Tu madre está destrozada. Clara te necesita. Clara es la que se casa. Yo tengo trabajo. Hubo un silencio peligroso. El silencio que siempre precedía al golpe bajo. Muy bien, dijo finalmente, con voz controlada. Si no estás aquí el viernes por la noche, pondré a la venta el piso de tu abuela el lunes por la mañana. El fideicomiso sigue a mi nombre. Y ese piso muerto de risa nos vendría muy bien para los gastos de la boda. Colgué. No le di el placer de escucharme rogar. Me quedé mirando la pantalla negra del móvil. La amenaza era real. Cuando mi abuela murió,
Yo tenía 17 años. Ricardo, siempre tan responsable, había conseguido una cláusula. Yo no tendría control total del piso hasta los 30. Una trampa. Un collar. Miré a mi alrededor. A mi vida. A mi éxito. Él creía que yo seguía siendo la chica asustada que lloraba en silencio cuando amenazaba con dejar de pagarme los estudios si no sacaba sobresaliente. Se equivocaba. Cuando me fui de casa, les dije que había conseguido una beca parcial en un centro técnico online. Era mentira. Una mentira que encajaba perfectamente con la imagen que tenían de mí. La verdad era que tenía una beca completa de excelencia en una de las mejores universidades privadas del país. La verdad era que me gradué con honores en ingeniería informática y especialización en ciberseguridad. La verdad era que, a mis 26 años, no era una empleada más. Era jefa de análisis de riesgos y detección de fraude en una de las mayores fintech de Europa. Ganaba 7 cifras al año. No tenía deudas. El piso donde estaba de pie lo había comprado yo. El único poder que Ricardo tenía sobre mí era el piso de mi abuela. Abrí la web de la aerolínea. Compré un billete para el viernes. Primera clase. No iba como hija obediente. Iba como acreedora. Está bien, Ricardo, susurré al silencio. Voy a ir. Pero no como tú esperas. Y así empezó todo. Si ahora mismo estás pensando que esto ya suena peligroso, espera. Porque lo que descubrí al cruzar la puerta de esa casa no fue solo una familia rota. Fue un fraude. Y esta vez, el fraude estaba dentro de mi propia sangre. Llegué a la casa de mis padres el viernes por la tarde sin avisar. No pedí que me recogieran. Tomé un coche de alquiler y conduje hasta el chalet del barrio cerrado donde siempre habían vivido, uno de esos lugares que aparentan éxito desde fuera y esconden silencios incómodos por dentro. El jardín estaba patas arriba, lleno de cajas, flores envueltas en plástico, cintas blancas y doradas, como si la boda hubiera invadido la casa sin pedir permiso. No tuve que llamar al timbre. La puerta se abrió de golpe y apareció mi madre, Isabel, más delgada, más tensa, con ojeras profundas y una mancha de maquillaje en la mejilla. «Ah, ya estás aquí», dijo sin abrazarme. «Deja tus cosas ahí y lleva esas cajas al salón. Tenemos que montar las cestas de bienvenida antes de la cena». Ni un «¿cómo estás?», ni un «¿qué tal el viaje?». «Hola, mamá», respondí. Ella resopló. «No empieces, Elena. Esta boda tiene que salir perfecta. Clara se lo merece». Entré en el salón y el olor a vainilla artificial y productos de limpieza me golpeó como un recuerdo antiguo. Tul blanco, flores falsas, brillantina por todas partes. Durante un segundo volví a tener 8 años. Un cumpleaños olvidado. Un pastel prometido que nunca llegó. «¿Qué haces ahí parada?», ladró Isabel. «Las cestas». Obedecí, no por sumisión, sino por observación. Ricardo apareció desde su despacho hablando por teléfono, trajeado incluso en casa. «Sí, transfiérelo al fondo nuevo. Mauro dice que es seguro». Me miró y se tapó el micrófono. «Qué bueno que llegaste. Plancha los manteles del jardín». «Hola, Ricardo. Gracias por preguntar cómo estoy». «No empieces», respondió molesto. Las siguientes 2 horas pasaron entre cintas mal colocadas y comentarios pasivo-agresivos. Siempre tan torpe con las manos. Nunca sigues instrucciones simples. En un momento, mi madre se detuvo y me miró fijamente. «Te pareces a ella», susurró. «A mi madre. Esa mirada tuya, como si juzgaras a todo el mundo». No era un cumplido, era una acusación. Entonces escuché la voz de Clara antes de verla. «No dije azul rey, dije azul medianoche, ¿eres idiota?». Bajó las escaleras envuelta en una bata blanca con la palabra novia bordada en la espalda. «Elena, menos mal que has venido. Esto es un infierno». Me dio un beso al aire y me arrastró a su habitación, convertida en un vestidor caótico. Sacó un vestido rojo ajustado. «Es para esta noche, ¿cómo me queda?». «Te queda bien», respondí. Frunció el ceño. «No. Quiero saber si me hace parecer inteligente». Ahí estaba la grieta. Clara, la perfecta, profundamente insegura. «Adrián es brillante», susurró. «Habla de inversiones, mercados, tecnología». Mentí. «Te ves poderosa». Sonrió aliviada. En ese momento se abrió la puerta principal. «Ya ha llegado»,
gritó mi madre. Bajamos. Ricardo estrechaba la mano de un hombre alto, traje impecable, sonrisa perfecta. Adrián Vega. Carisma estudiado, seguridad ensayada. Cuando me vio, su sonrisa se tensó apenas un segundo. Así que tú eres Elena, la hermana misteriosa. La cena fue un espectáculo. Adrián dominaba la conversación hablando de inversiones, de oportunidades exclusivas, de retornos garantizados. Ricardo asentía fascinado. Clara lo miraba como si hubiera ganado la lotería. Yo escuchaba. Analizaba. Entonces cometió su primer error. Estoy cerrando un fondo privado aquí en España, dijo mirándome. Sonreí. Qué interesante, ¿la tokenización corre sobre Ethereum o usáis una blockchain privada? Parpadeó. Privada. ¿Y el consenso? Prueba de autoridad. Silencio. Ricardo me pateó por debajo de la mesa. Adrián rió forzado. Son detalles técnicos. Entiendo. ¿Y el cumplimiento con la CNMV? El AML debe ser complejo. La sonrisa desapareció. Cumplimos con todo. Me alegro. El blanqueo de capitales es un delito grave. Ricardo explotó. Isabel me acusó de arruinar la noche. Clara rompió a llorar. Adrián me miró con falsa compasión. La gente que no entiende las grandes ideas ataca. Y entonces lo supe. No era solo un charlatán. Era un estafador profesional. Me levanté. Perdonad. No me encuentro bien. Subí a la habitación de invitados, cerré con llave y saqué mi portátil. La cacería acababa de empezar. Y créeme, lo que descubrí después fue mucho peor. No dormí esa noche. No por los ruidos de la casa, que seguía celebrando como si nada hubiera pasado, sino porque mi cabeza ya no estaba en una boda. Estaba en una investigación. Cerré la puerta con llave, encendí el portátil y me puse los auriculares. Para mí, esto no era personal. Era profesional. Y cuando el fraude entra en mi radar, no se va hasta que lo destruyo. Empecé por lo básico. Registros mercantiles, empresas asociadas al nombre de Adrián Vega. Nada. Ninguna sociedad real. Demasiado limpio. Mala señal. Pasé a búsquedas más profundas, herramientas OSINT, rastreo de dominios, perfiles eliminados. Tomé una foto clara de Adrián de las redes sociales de Clara y la pasé por un software de reconocimiento facial inverso. Mi pantalla tardó unos segundos. Luego apareció el primer resultado. Coincidencia del 98,6%. El mismo rostro. Otro nombre. Elías Gómez. Consultor financiero en Miami. Perfil eliminado hacía 6 meses, pero la caché no olvida. Seguí tirando del hilo. Otro resultado. Tomás Rivas, supuesto promotor inmobiliario en Colorado, mencionado en un artículo local de hacía 3 años. Misma cara. 3 nombres. Sentí ese frío familiar en el estómago. El que aparece cuando sabes que tienes razón. Adrián no era solo un mentiroso. Era un estafador en serie. Seguí investigando. Demandas civiles por fraude, pequeñas, dispersas, siempre fuera del radar penal. Mujeres, familias, promesas de inversión, bodas canceladas. El patrón era perfecto. Me levanté a las 3 de la mañana y bajé descalza al despacho de Ricardo. No tuve que forzar nada. La arrogancia siempre deja puertas abiertas. Encendí la lámpara verde del escritorio. Allí estaba. Una carpeta beige. Una segunda hipoteca sobre la casa. Millones. Intereses abusivos. Y una nota manuscrita de mi padre. Transferencia al fondo de Adrián. Retorno garantizado. Sentí náuseas. Busqué más. Otra carpeta. Fideicomiso piso abuela. Borradores de contratos de venta. Ricardo no solo me había amenazado. Ya estaba intentando venderlo. Volví a mi habitación con una certeza brutal. Esto ya no era una familia rota. Era una escena del crimen. A la mañana siguiente confronté a mi tía Carmen en el jardín. Ella no se sorprendió. Me contó de una amiga suya, estafada por un hombre encantador, promesas de criptomonedas, ahorros perdidos. Se llamaba Elías, dijo. Le mostré la foto. Se llevó la mano a la boca. Era él. Esa misma tarde contacté con un grupo privado de apoyo a víctimas. Publiqué un mensaje anónimo.
En 30 minutos recibí respuesta. Una mujer llamada Lidia. Aceptó una videollamada. Tenía la mirada rota. Me contó cómo él había estafado, cómo convenció a sus padres de hipotecar su casa, cómo desapareció 3 días antes de la boda. Lidia lo había guardado todo. Correos, transferencias, audios. Me envió un enlace. Pruebas. Suficientes para hundirlo. Esa misma noche reuní a mi familia. Conecté el portátil al televisor del salón. Diapositiva 1. Adrián. Diapositiva 2. Elías Gómez. Diapositiva 3. Tomás Rivas. Misma cara. 3 nombres. Clara gritó. Ricardo negó. Isabel lloró. Adrián sonrió. Actuó. Dijo que era un montaje, que yo estaba celosa, que había contratado a una actriz. Y mi familia eligió creerle. Me llamaron monstruo. Me echaron de casa. Me arrastraron hasta la puerta. Mientras cerraban, Adrián me sonrió. Creía haber ganado. 2 semanas después, el patrón se cumplió. 3 días antes de la boda, desapareció. Cuentas vacías. Teléfonos inexistentes. La casa hipotecada. La ruina total. Volví. No por venganza. Por control de daños. Ricardo me pidió ayuda de rodillas. Y se la di. Pero bajo mis condiciones. Pagué la deuda para salvar la casa, pero pasó a mi nombre. Les asigné un presupuesto. Firmaron un documento reconociendo años de abuso y favoritismo. Por primera vez, dijeron la verdad. Adrián, creyéndose listo, cometió su último error. Me envió una carta de amenaza legal desde Estados Unidos. Se delató. Mi abogada y yo entregamos todo a las autoridades. UIF. FBI. Fraude internacional. Lavado de dinero. Sus cuentas fueron congeladas. Se emitió una orden de búsqueda. Esta vez no desapareció como un ganador. Desapareció como un fugitivo. Pasaron 6 meses. Yo volví a mi vida. A mi trabajo. A mi piso. Recuperé el de mi abuela. Lo reformé. Volvió a oler a café y a canela. Un día recibí un correo de Clara. Había tenido una hija. Me preguntaba si quería conocerla. Miré la pantalla durante mucho tiempo. La libertad no siempre consiste en cerrar puertas. A veces consiste en decidir, por primera vez, cuándo abrirlas. Y esa decisión, esta vez, era solo mía. Si has llegado hasta aquí, dime algo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Perdonarías o seguirías adelante sin mirar atrás? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te ha atrapado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias reales donde la inteligencia vence a la manipulación. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima.